Hablamos de censura a menudo, casi nunca, sin embargo, de la más dura censura que padece el periodismo mexicano, la que impone el crimen organizado. Una censura de pólvora y plomo, una censura mortal. Hoy sí hablaré de esa censura con el director de una de las publicaciones más valientes de nuestro país. Hablaré hoy con Ismael Bojorquez, director del periódico Río 12 de Sinaloa. Ismael, ¿cómo estás? Sabina Berman, muy bien, qué gusto estar contigo en esta charla de largo aliento. Gracias. Ismael, ¿qué es lo que el crimen organizado no quiere que publiques? Bueno, en algunas regiones no quisieran que se publicara nada, ¿no? Nada. Acuérdate, nada, absolutamente nada. Acuérdate cómo a partir de que surgen los Zetas en 2004, 2005 más o menos, de una manera muy estridente, con aquellos bloqueos de avenidas en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en fin, que fue como se dieron a conocer en el sexenio de Vicente Fox, en la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox. A partir de eso se fue generando un ambiente, porque llamaron la atención obviamente de todos los medios nacionales, internacionales, locales, por la forma en que ellos empezaron a actuar, que no se conocían en México. Y entonces cuando los medios empezamos a publicar, ellos empezaron a poner trabas, ¿no? Y una de ellas fueron pues, la violencia contra los medios, contra los periodistas. Y entonces en algunas regiones, como Tamaulipas, como Veracruz, Coahuila, se empezaron a crear lo que los periodistas llamamos zonas de silencio, es decir, zonas en las que no se admitía una sola nota sobre el tema del narcotráfico, al grado de que los medios y los periodistas en esas regiones, sobre todo muy marcadamente en Tamaulipas, solamente publicaban lo que los narcos les decían que publicaran. Es decir, si había un enfrentamiento en tal lugar o si encontraban 2 o 3 cadáveres en tal lugar, no lo podían publicar a menos de que ellos emitieran, digamos, un boletín, ¿no? de narcoprensa, pudiéramos decir. Entonces se generaron un boletín, sí, efectivamente. Y antes Sabina, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, tuvimos crímenes de altísimo impacto, como el de Manuel Buendía en 1984, luego en 88 con el del Gato Félix, pero eran hechos aislados, por supuesto, de mucha trascendencia, de un gran significado, y ya lo vimos sobre todo con el caso de Manuel Buendía, pero eran crímenes aislados, eran atentados muy aislados contra la prensa que perseguían, por supuesto, la censura, que pretendían censurar, digamos, el trabajo de los medios y el trabajo de los periodistas. Para darle a la gente que nos ve y escucha una imagen, déjame rememorar, cuando estuve en Tamaulipas, no voy a decir el nombre del periódico, pero fue rociado, mientras estábamos allí, fue rociado por metralletas, por un vehículo cargado de narcotraficantes enmascarados con metralletas. Pero luego las cámaras del periódico tomaron fotos del vehículo, tomaron fotos cercanas de algunos rostros que se descubrieron un poco, y les dije, mañana es su primera página. Y me dijeron, ¿qué nos quieres ver muertos o qué? Este es el nivel de la violencia, ¿no? Sí, Sabina. Yo recuerdo ese hecho, lo hemos citado mucho los periodistas cuando hablamos del tema. Más lamentable todavía, no sé si fue el mismo caso. Yo sí voy a decir el nombre, el periódico El Mañana, que ha sido hostigado, sí, de una manera y otra, ahora hasta con demandas por parte de los empresarios, etcétera. Pero ese caso es muy especial, Sabina, porque yo me acuerdo que en 2005, seguramente, 2006, se hizo una reunión enero, febrero del 2006 en Tamaulipas, creo que fue en Nuevo Laredo, y el anfitrión fue el periódico El Mañana, y esta reunión se llevó a cabo después de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Sonora, que trabajaba en El Imparcial, se encuentra todavía desaparecido, y después de que habían asesinado a Francisco Franco
en Ortiz Franco, en Tijuana, que era el editor del semanario Z, un año antes, en abril de 2004 más o menos. Y entonces cuando vimos esta nueva escalada, digamos, del narco contra la prensa, los medios y los periodistas se organizaron y se reunieron en Tamaulipas para impulsar aquello que se llamó el Proyecto Fénix, ¿no? Que al final de cuentas no condujo a casi nada. Y entonces, 2 días después, no sé si hablas de ese hecho, porque el Mañana ha tenido muchos atentados. No sé si hablan del mismo hecho, pero fue 2 días después que un grupo, un comando, entró a la redacción del Mañana y disparó metralletas y tiró granadas e hirió a 2 o 3 redactores que se encontraban ahí, reporteros. Y entonces, efectivamente, o sea, ¿qué le quedaba a la prensa después de eso? Es decir, si estábamos ante grupos criminales que no se iban a detener, pero la contraparte, Sabina, es que estábamos ante un Estado totalmente omiso y, y en muchos de los casos cómplice con el crimen organizado. Entonces, los periodistas no nos habíamos sentido con tanta indefensión, es decir, frente a grupos criminales con este nivel de violencia contra la prensa, pero también con un nivel de impunidad por parte del Estado muy marcado, muy profundo. Ismael, ¿cómo te hacen saber que no quieren que publiques o que vuelvas a publicar un asunto? ¿Te visitan al periódico? ¿Te balean el periódico? ¿Te escriben a tu WhatsApp? ¿Cómo te lo hacen saber? Sí, tú hablaste ya de la evolución. Mira, antes los narcos llegaban a las redacciones, no llegaba uno, llegaban 2 o 3 hombres de mezclilla, botas picudas, sombrero, y llamaban al reportero, llamaban al jefe de información y le decían, ustedes publicaron esta nota y el jefe está muy enojado, entonces el jefe ya no quiere que se publique ninguna nota sobre el jefe, ¿no? Entonces, era la forma en que los narcos llegaban y te advertían que no tenías que seguir publicando, ¿no? Después esto se tradujo en otras formas, acuérdate, a partir de la guerra del 2008, sobre todo, al interior del cártel de Sinaloa, pero ya cuando había surgido esta guerra entre los Zetas, el cártel del Golfo contra el cártel de Sinaloa, lo que empezamos a ver fueron mensajes a través de mantas, que nosotros llamábamos narcomantas, y que, aunque algunas iban para ellos mismos, para algunos jefes militares, para el propio gobierno, incluso dirigidas a los presidentes, las vimos contra Fox o a Fox, también para Calderón, también para Peña Nieto, pero algunas mantas de esas narcomantas aparecieron dirigidas a periodistas, diciéndole a los periodistas, si no cubren bien los vamos a matar. Mencionaban a periodistas en algunos casos, mencionaban a medios de comunicación en algunos casos. Eso lo vimos aquí en Sinaloa. A una cuadra de la oficina de Río 12 se colgó una manta en medio de la guerra entre los Beltrán Leiva y el Chapo y el Mayo. Porque pues nosotros estábamos cubriendo y de repente pues no sabes quién está atrás del hecho que estás publicando. ¿Y qué decía la manta? ¿Qué decía la manta? Yo recuerdo que la manta decía, la manta se puso, nuestra oficina está a 100 metros de la oficina del periódico El Debate y la manta se puso a 20, 30 metros del periódico El Debate. Y la manta decía, no recuerdo exactamente el texto, pero que los periodistas tengan mucho cuidado con lo que publican, porque si no vamos a tomar acciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces era una manta dirigida directamente al trabajo que estábamos haciendo. ¿Y estaba firmada? ¿Sabías qué cartel era o no? No estaba. Entonces, pudimos pensar que... ¿Qué hiciste? Pudimos pensar de qué fracción se trataba, ¿no? O de qué parte en pugna, en esa pugna se trataba, pero no, la manta no estaba firmada. O sea, porque la petición es no me vayas a mí frente al otro cártel, sino sencillamente apaga la luz del periodismo. Los momentos más delicados, más peligrosos que hemos vivido ha sido en esa guerra, que ha sido la más cruenta. Aquí en Sinaloa hemos tenido pequeñas guerras, digamos, ¿no? Pero el momento más difícil para nosotros fue ese, de la guerra que se dio de 2008 a 2011, más o menos, porque hubo muchos muertos y un nivel de violencia brutal que no conocíamos en Sinaloa, a pesar de que en Sinaloa ya habíamos tenido muchos hechos violentos. Y entonces
pues ahí por primera vez hasta los periodistas nos quedamos en medio de esa guerra, porque al final de cuentas siempre estamos en el medio, ¿Y ¿no? tuvieron Entonces, que callarse? ¿Tuvieron que callarse? no, nosotros no. Mira, Sabina, nosotros siempre hemos partido de la convicción de que nacimos para publicar, no nacimos para el silencio. Río se nació para publicar, para investigar y publicar. Sí, sí, y eso lo hemos tenido siempre muy claro, porque incluso después de la muerte de Javier, Río se siguió haciendo lo que hacía antes de aquel mayo fatídico de 2017, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque nacimos con un compromiso, desde que Río 12 surgió, desde que se hizo el planteamiento de Río 12 ante la sociedad en diferentes reuniones en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guasave, nosotros dijimos qué queríamos ser y qué queríamos hacer, y jamás hablamos de silencio, jamás hablamos de autocensura o de censura. Ismael, mi sensación, tú corrígeme si me equivoco, es que en los últimos años, en los últimos 3 años, ha disminuido mucho el reflejo de lo que ustedes están haciendo, los periódicos valientes del norte. Ha disminuido mucho el reflejo en los periódicos de circulación nacional. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, Sabina, pero eso tiene un fundamento. ¿Cuál es? Acuérdate que en 2011, todavía en los últimos años de Felipe Calderón, se firmó un acuerdo nacional de medios para la cobertura sobre la violencia. Ese acuerdo fue impulsado por las dos grandes televisoras de este país y fue firmado por pues no sé cuántos medios, creo que fueron cientos de medios los que firmaron ese acuerdo. A nosotros nos buscó alguien de Televisa y nosotros no quisimos firmar ese acuerdo, creo que algunos otros medios no lo hicieron, pero ese acuerdo que elaboró un decálogo que se iba a seguir, pues yo creo que nada más le sirvió a los grandes medios, porque seguramente sería cuestión de checarlo, pero sus contratos de publicidad se han de ver incrementado mucho. Pero, a ver, espérame, Ismael, salgamos del lenguaje ambiguo. ¿Estás dando a entender que hubo una orden o una negociación del narco con los medios de circulación nacional y que a raíz de eso firmaron el acuerdo de ya publicar muy enmascarado todo el tema del narco? ¿Es lo que estás diciendo o no? Lo que estoy diciendo es que el gobierno federal y específicamente el gobierno de Felipe Calderón llegó a un acuerdo con los medios nacionales y muchos medios en los estados para bajarle decibeles a la cobertura informativa del narcotráfico. Así es. Y eso continuó con Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto jamás mencionaba la palabra narcotráfico. Entonces los medios, yo creo, empezaron a cubrir, digamos, el narcotráfico de otro modo. Es decir, si aparece una narcomanta donde amenazan al presidente, no la vamos a cubrir porque esa es información, esa es publicidad para el narcotráfico. Si aparecen 2 descabezados por allá, tampoco, porque eso se ve muy feo en la pantalla. Y entonces... Aterra. Sí, pero ¿cuál es el problema aquí, Sabina? El problema aquí es que, mira, y esto viene de más atrás. El problema es que cuando el narcotráfico empieza a crecer, se empieza a extender en el país a partir del 2000, 2002, 2003, y se empieza a profundizar en la sociedad, llegando a prácticamente todas las esferas de la sociedad, y luego cuando empieza esta violencia, que empieza a generar esta violencia contra la prensa, los medios se retroceden, los medios se repliegan. Y entonces, cuando el tema del narco necesitaba un mayor análisis, una mayor exposición pública, pero también con profundidad, no solamente de manera estridente, sino con profundidad, los medios se repliegan. Y eso afectó a la opinión pública, porque entonces la opinión pública se quedó sin información que pudiera permitirle reflexionar sobre el tema del narcotráfico. Ismael, déjame hacer una puntualización. Con Enrique Peña no es que continúa nada más este pacto de los medios de no tratar tanto lo del narco y hacerlo de una manera censurada, ¿no? Para no, supuestamente, no aterrar a la población. Con Enrique Peña Nieto empieza una política de Estado muy clara de omitir el tema. Yo te pregunto y te pido una respuesta muy puntual. Que haya desaparecido en buena medida el tema del narco en nuestros medios, ¿corresponde a que ha bajado el poder del narco o no? ¿O es esta ilusión que nos provoca la prensa censurada?
No, eso le sirvió al gobierno. Te repito, le sirvió al gobierno y también le sirvió a muchos medios que yo creo que aumentaron sus ganancias. Pero fundamentalmente le sirvió al gobierno. El narco, Sabina, el narco siempre ha crecido en la medida en primer lugar, de que no se actúa contra él, ¿no? Contra las organizaciones, de la complicidad del Estado, pero también ha crecido de los pactos con el Estado. O sea, no se puede explicar el crecimiento del narcotráfico a estos niveles como los tenemos ahora sin esos pactos que hubo desde los años 70, 80 para acá, con los gobiernos de diferentes niveles, porque no estamos hablando solamente del gobierno federal, estamos hablando de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales. Esos pactos han servido para que el narcotráfico crezca a los niveles que tenemos ahora. Entonces, una pregunta puntual, te pido una respuesta puntual. ¿Es mayor el poder del narcotráfico hoy que en 2012? Descomunalmente mayor, Sabina, descomunalmente mayor. Se ha profundizado más en este país y se ha extendido más en este país, porque ahora está prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Y cómo van tus cuentas? ¿Cuántos periodistas has perdido en tu periódico? En el periódico Javier Valdés. ¿Y en toda Sinaloa cómo van las cuentas? Mira, en Sinaloa mataron a un periodista en el 2011, justo cuando entró el gobierno de Mario López Valdés. Nunca se aclaró el crimen. Habían matado a otro periodista unos años antes en el gobierno de Jesús Aguilar. Él no estaba ejerciendo en ese momento el periodismo, era un periodista que trabajaba en las áreas de seguridad del gobierno, era el vocero de un programa federal, México Seguro, creo que se llamaba, y fue asesinado. Muy feo. Pero de ahí para allá, bueno, pues el caso de Javier Valdés, que para nosotros es muy lamentable, muy triste, y pues en el cual hemos estado trabajando todos estos años, ¿no? Ismael, vamos a un corte y regresamos luego de una pequeña pausa. La estrategia del Estado mexicano sigue siendo la misma a pesar del cambio de gobierno al gobierno de López Obrador. No, yo creo que la estrategia del gobierno mexicano es peor ahora que la que se ha seguido en otros ¿En qué gobiernos, sentido? porque en el sentido de que yo veo al gobierno paralizado, no lo veo actuando en contra del crimen organizado. Regresamos con Ismael Bojor, que es director del periódico Río 12 de Sinaloa. Ismael, supongamos que la cuarta parte del país está dominada por el narco. Ahorita me corriges esa proporción. Esto quiere decir que no sabemos el verdadero acontecer nacional, ¿cierto? Sí la sabemos, Sabina. Sí la sabemos. Mira, el problema no ha sido aquí de inteligencia. El problema no ha sido de que el Estado no tenga capacidad para combatir el narcotráfico. El problema es que el Estado no ha querido combatir el narcotráfico. ¿Qué se está llevando a cabo ahora en los Estados Unidos? Pues el juicio, o va a iniciar el juicio contra Genaro García Luna, que era el encargado de la policía, pues fue el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón. Y lo que se sabe hasta ahora es que en vez de combatir al narcotráfico, la Policía Federal a cargo de Genaro García Luna tenía tratos con el narcotráfico. Entonces, no ha sido falta de inteligencia, no es que no se tenga un diagnóstico correcto del tema, es que el Estado no ha querido, ha optado por otras vías, tratando tal vez de contener la violencia, de bajar la intensidad de la acción de los grupos del crimen organizado. Pero pues hasta ahora lo que hemos visto que han sido estrategias equivocadas, que el narcotráfico ha ido evolucionando cada día y de que es cada vez más mayor y más profunda y más extensa ahora, con un beneficio en el territorio del país. El Estado no con un beneficio económico, pero por cierto los funcionarios del Estado sí con enriquecimientos súbitos asombrosos, ¿no?
Sí. Este es el juego. ¿Esta sería la razón que justifica esta estrategia con el narco? Yo creo que sí, y también, Sabina, yo creo que tiene que ver con compromisos previos. Yo no sé, Vicente Fox, Felipe Calderón, él en lo personal, no lo sé, pero es muy probable que en otros gobiernos sí haya habido compromisos de altísimo nivel con el crimen organizado y que eso haya hecho que no se implementaran políticas claras de combate al narcotráfico. Ahora, el otro tema que casi nunca se toca, Sabina, cuando se analiza el problema del narcotráfico en México es el papel de los Estados Unidos, el papel de los gringos, porque no los puedes sacar de la ecuación. Los gringos siguen con sus políticas prohibicionistas, se enfocaron o hicieron que México se enfocara en la captura de narcotraficantes para luego ser extraditados a los Estados Unidos, pero con resultados muy pobres si analizas el impacto que han tenido estas estrategias en el crimen organizado. Al final de cuentas, mira, detienen al Chapo Guzmán, por ejemplo, en 2016, lo extraditan en 2017, lo juzgan en 2019, pero la organización del Chapo Guzmán está más viva que nunca, y eso lo vimos ayer estábamos recuperando en la memoria el asunto del Culiacanazo que ocurrió hace 2 años, ¿no? El O 17 sea, de octubre de la estrategia, 2019. la estrategia del Estado mexicano sigue siendo la misma a pesar del cambio de gobierno al gobierno de López Obrador. No, yo creo que la estrategia del gobierno mexicano es peor ahora que la que se ha seguido en ¿En otros qué gobiernos, sentido? porque en el sentido de que yo veo al gobierno paralizado, no lo veo actuando en contra del crimen organizado. Lo que más puede presumir el actual gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, es que ha estado investigando cuentas de los cárteles de la droga, pero ¿qué impacto puede tener que le aseguren al Mencho $1,000 millones, o al Mayo, o al Chapo, o a Caro Quintero $5,000 millones? ¿Qué impacto puede tener en la operación del crimen organizado? Ninguno, Sabina. Ninguno. El gobierno actual está prácticamente paralizado porque parte de la concepción de que la violencia no se combate con más violencia y de que mejor abrazos que balazos. Y, en fin, o sea, no hay una estrategia. Creo que López Obrador no traía una estrategia ni desde antes de ser presidente. En la campaña nunca se le vio un discurso coherente respecto a cómo combatir el crimen organizado y la violencia. Entonces, llevamos 3 años, de gobierno, vemos un país todavía más violento. Ahí están los números, o sea, han muerto más hombres y mujeres en estos 3 años que prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto, o casi, ¿no? Es decir, yo creo que el presidente ha sido coherente con lo que prometió en campaña, abrazos, no balazos, pero lo que tú estás diciendo que el resultado es un aumento indecible de la violencia. Yo te pregunto sobre el general Cienfuegos. ¿Conoces la figura del general Cienfuegos? ¿Qué opinión te merece este apresamiento en Los Ángeles y después su regreso a México? Luego la promesa de que va a ser juzgado y a las 2 semanas es exonerado por la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No sé hasta dónde, Sabina, el caso del general Cienfuegos va a ser un enigma en México. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a saber la verdad? Si los gringos tenían efectivamente, como ellos dijeron en un principio, que tenían todos los elementos para detenerlo y juzgarlo en los Estados Unidos, no sabemos las negociaciones secretas que seguramente hubo entre el gobierno mexicano a través de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones con los Estados Unidos, y apenas, bueno, pues apenas conociendo plenamente el expediente que le armaron los Estados Unidos, sabríamos si ellos tenían razón o no. Lo que te puedo decir es que en Sinaloa, y te hablo por lo que sé, en Sinaloa, o por lo que sabemos, en Sinaloa ocurrieron hechos muy lamentables. Seguramente tú recuerdas cómo después de que detuvieron a un sicario en la Sierra de Badiraguato, lo hirieron en un retén,
los soldados se lo trajeron, lo subieron a una ambulancia, se lo trajeron, y cuando llegaron a un crucero entrando a Culiacán, los acribillaron, mataron a 5 soldados, quemaron varias camionetas. Después, el mismo cártel asesinó a todos los policías que llegaron a ayudar a los soldados. Y el general Cienfuegos se apersonó al día siguiente y dijo, el general, que había sido obviamente el cártel de Sinaloa, nunca jamás se actuó, nunca jamás se tuvo un resultado, nunca se supo que se hubiera castigado a alguno de los participantes en esos hechos. Por allá al rato cayó un sicario en otro hecho, pero un acto de justicia no se vio. Y bueno, hay muchas cosas oscuras todavía. Acuérdate que el caso de Ayotzinapa, el ejército está en medio, todavía no se sabe exactamente qué papel jugó ahí, pero hay muchas evidencias que indican que sabía, que tenía información de dónde estaban los muchachos, hacia dónde fueron. Y aquí tendría, por supuesto, responsabilidad administrativa General Cienfuegos, pero más allá de eso, Sabina no podría decirte mucho. En las elecciones recién transcurridas, las elecciones de medio sexenio, que las llamamos, ¿qué tanto intervino el narco y qué tanto intervino el ejército? Bueno, el narco, el ejército, no lo sé, ¿no? No sé qué papel habrá jugado, pero aparte de cuidar urnas y de vigilar las instalaciones, que creo que le tocó a la Guardia Nacional todo eso ahora, ¿no? Antes lo hacía el ejército, cuidaba los distritos, las oficinas del antes IFE, ahora INE. No, el narco tuvo una gran participación ahora en el proceso electoral, lo dijimos, lo publicamos previamente en algunas ediciones de Río 12, pero lo publicamos también después de la elección del 6 de junio, porque acuérdate, seguramente supiste que más de 100 operadores fueron secuestrados por grupos armados. Se venían ir y venir las camionetas y bajarse los hombres emprecherados y con sus fusiles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, eso lo contamos y lo contamos con testimonios y con testimonios de carne y hueso, no hablamos por Zoom, Ajá. tan de moda ahora. Y entonces sí corroboraste que esto era cierto, porque digo, es una acusación enorme, o sea, el narco colaborando con un partido político. Sí, claro, los testimonios fueron muy claros en ese sentido. Los grupos del narco aquí trabajaron para Morena, trabajaron, como Sinaloa está dividida en partes según los intereses del narco. En el norte, por ejemplo, en el norte controlan los grupos de los hermanos Beltrán Leiva, en el centro el Mayo, los Chapitos, en el centro sur los Chapitos, el Mayo, en fin, para allá, ¿no? Entonces, acá trabajaron en favor de Morena y estoy seguro que en Guasave, en el municipio de Guasave y en el municipio de Sinaloa, que están en el centro norte de la entidad, trabajaban para el PRI, pero eso no lo dice el PRI. El PRI denunció que el narco había trabajado para Morena, pero no denunció que habían trabajado para ellos en Guasave y en Sinaloa, y eso también nosotros lo pudimos constatar. Entonces, ¿cómo sucede esto? O sea, son arreglos muy comerciales, se juntan y dicen, te pago tanto, te pago con qué. O sea, ¿cómo sucede? Tú que estás allí muy cerca, ¿cómo ocurren estas transacciones entre los partidos políticos y los cárteles? Mira, Sabina, desde hace muchos años los cárteles dejaron hacer aquellas organizaciones viejas que solo se ocupaban de producir marihuana, de sembrar, cosechar marihuana, producir goma de opio, enviarla a los Estados Unidos, heroína, enviarla a los Estados Unidos. Y lo único que les preocupaba a ellos era tener seguridad en sus casas, en sus negocios, fundamentalmente en sus casas, en sus pueblos, allá en Badiraguato, en Cozalá, no, San Ignacio, no lo sé, ¿no? Pero desde hace tiempo, ¿qué te puedo decir? Unos 15, 20 años, el narco se ha metido a prácticamente todas las actividades económicas de Sinaloa y ha diversificado sus negocios, sus business. En algunas regiones del país lo hacen de una manera brutal y con consecuencias muy perniciosas para la sociedad, para la gente que trabaja. Te estoy hablando de Tamaulipas, Veracruz,
algunas zonas de acá del Bajío, no lo sé. Pero en Sinaloa no. En Sinaloa hasta ahora los narcos no se han metido con la gente y se dedican a la construcción, se dedican a la obra pública, se dedican a las universidades privadas, se dedican a los giros negros, están prácticamente en manos del narcotráfico los giros negros. Y entonces a ellos les interesa mucho estar muy bien con las autoridades, porque estando bien con las autoridades tienen una buena tajada de la obra pública donde hay mucho dinero, y ahora pues se meten a las nóminas de los municipios, porque en las nóminas de los municipios pueden meter a 50 sicarios y no te das cuenta. Pueden estar ahí en la nómina del Ayuntamiento de Culiacán una cantidad, no sé, de gente que trabaja para ellos en los pueblos, de halcones, de vigilantes, en fin, y resulta que no les pagan ellos, sino que les paga el ayuntamiento. Entonces, ese es el interés del crimen organizado ahora. O sea, se han diversificado mucho sus intereses, ya no solamente aquello que veíamos antaño, ¿no? Ismael, leo en tu Twitter, el Premio Nobel de la Paz 2021 se otorgó a la periodista filipina María Ressa y al ruso Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. ¿Por qué la prensa libre y verídica es una condición previa para la democracia y la paz duradera? Te pido que no me lo contestes ahora, sino luego de una pausa. Alejandro Encinas, el subsecretario para Derechos Humanos de la CEGOV, acaba de decir que en el 50% de las agresiones a periodistas participa alguien del Estado. Así que puede ser un presidente municipal, puede ser un diputado, un policía, un jefe de policía. En la mitad de las agresiones. En el 99% de los casos no hay sentencia condenatoria contra un agresor de periodistas. O sea, el nivel de impunidad es brutal. Pero si entonces te vas al dato que dice Alejandro, que en el 50% participa algún agente del Estado, pues ahí empiezas a entender por qué hay tanta impunidad en México. Ismael, ¿por qué la prensa libre y verídica es una, te cito, condición previa para la democracia y la paz duradera? Sabina, a mí me dio mucho gusto que el Nobel fuera para dos periodistas, un ruso y una filipina, ¿no? Sí. Creo que se había entregado alguna vez a un periodista por allá en los años 70, no recuerdo a quién. Pero me dio mucho gusto porque eso permite, en primer lugar habla de dos casos, el de ella y el de él en Rusia, de periodistas que han, contra viento y marea, han sacado adelante sus proyectos, exponiendo, por supuesto, su vida. Ya sabemos cómo se las maneja Putin allá y el dictador en Filipinas. Pero me encantó porque eso permitió visibilizar el tema de las agresiones a periodistas en México. De hecho, uno de ellos, no sé si fue ella o él, se refirió a México como el país en el que más se agrede a periodistas y se asesina a periodistas. Es un país que no está en guerra, tiene más muertos que Siria o país en Oriente. Entonces, eso es muy importante porque sigue siendo el tema de los periodistas en México, Sabina, un tema muy delicado, un tema que Andrés Manuel prometió combatir las agresiones a los periodistas, y resulta que cuando llegó al poder, no solamente no creó instrumentos más eficaces para garantizar la libertad de expresión, sino que los dos instrumentos que teníamos a la mano, que es el caso del mecanismo de protección a periodistas para prevenir atentados contra periodistas y la Fiscalía Especializada para estos temas, FEALE, fueron reducidos en sus presupuestos. Si antes, mira, cuando mataron a Javier Valdez, nosotros nos dimos cuenta que a veces en la Fiscalía, yo estuve muchas veces en México para darle seguimiento al caso, y nosotros nos dábamos cuenta que no tenían ni para sacar copias. Entonces,
no hay recursos, mecanismos, se le retiró el fideicomiso con el cual funcionaba. Ahora no sé qué tiene otro nombre por ahí, pero el presupuesto del mecanismo anda en 250 millones de pesos más o menos, cuando los cálculos de ellos están en los 500 millones de pesos anuales. Entonces, no hay condiciones. Si te vas a los números, tenemos más de 40 asesinatos en los 3 años que lleva López Obrador, más de los que se asesinaron en los 6 años de Peña Nieto. A nivel nacional. A nivel nacional y con niveles de impunidad, Sabina, con niveles de impunidad brutales. O sea, que si tú vivieras en otro país y voltearas a ver lo que está ocurriendo, ¿cómo puede pasar esto en México? Bueno, pues sí puede pasar. Alejandro Encinas, el subsecretario para Derechos Humanos de la CEGOV, acaba de decir que en el 50% de las agresiones a periodistas participa alguien del Estado. Así que puede ser un presidente municipal, puede ser un diputado, un policía, un jefe de policía. En la mitad de las agresiones. En la mitad de las agresiones, Sabina. Y entonces, si tú tomas ese dato y te vas al dato de FEALE que dice, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo lo dijo, que en el 99% de los casos no hay sentencia condenatoria contra un agresor de periodistas. O sea, el nivel de impunidad es brutal. Pero si entonces te vas al dato que dice Alejandro, que en el 50% participa algún agente del Estado, pues ahí empiezas a entender por qué hay tanta impunidad en México. Claro, y por qué no se va a combatir. ¿Y por qué no se va a combatir y no se van a combatir las agresiones? Y claro, y el periodismo debería estar protegido por el poder político y resulta que no es el caso, sino es agredido por el poder político y en sus mejores momentos el poder político es indiferente a las agresiones que padece de parte del narco. Yo te pregunto a ti, en una condición así, Ismael, ¿cómo duermes tú? Te lo pregunto muy directo, es decir, ¿dónde duermes? ¿Y cómo duermes? ¿Duermes con una pistola bajo el cojín o con cámaras de seguridad en tu casa? ¿Cómo? No, claro que no. Claro que no. Llevamos una vida normal, Sabina. Llevamos una vida normal. Mira, los primeros, después del asesinato de Javier, en los días siguientes del asesinato de Javier, tomé algunas medidas, no subía a mis hijos al coche. Trataba de andar solo, trataba de llegar temprano a mi casa. Lo único que hemos hecho después de la muerte de Javier, creo que cerramos un poco más temprano la oficina. Yo me quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en la oficina, 9, 10 de la noche tal vez. La oficina se cierra a las 6 de la tarde, 7 de la tarde tal vez, pero llevamos una vida normal, vamos al bar de la esquina, vamos a comer y dormimos bien. Mira, Sabina, tenemos 18 años en esto y lo platicamos siempre, no solamente con Javier Cayetano Zuna, que es otro de los fundadores del periódico que está en Mazatlán. Nosotros sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Por supuesto que no buscamos un enfrentamiento con nadie, ni estarle jalando la cola al tigre solamente por diversión, pero sabíamos que podían ocurrir cosas así, porque como lo dijo Michael O'Connor alguna vez que nos visitó por acá, que era el coordinador del Comité para la Protección de Periodistas en México, y si tú investigas un asunto económico, te vas a encontrar el narco. Si investigas la agricultura, te vas a encontrar el narco. Si investigas la política, el narco. Si investigas procesos electorales, el narco. Si investigas la iglesia, está el narco. Si investigas la educación, está el narco. La biblioteca más importante de la UAS fue construida con dinero de Miguel Félix Gallardo, por ejemplo. Y entonces, ¿ya hay un periódico en Sinaloa que opera con dinero del narco? O sea, ¿también ya se metió a la prensa? No lo creo. No lo creo. Hasta ¿No ves a ningún periodista súbitamente enriquecido con un yate? No, y menos con dinero del narco, no. No lo veo. Lo que hicieron los narcos antes, estoy hablando de aquella guerra de 2008, 2011, es que los narcos cooptaron a periodistas, cooptaron a muchos periodistas. Había periodistas que se dedicaban a hablar con reporteros en las redacciones, reporteros de periódicos, reporteros de radio, de televisión, y les pagaban una mensualidad para que no escribieran de tal cosa o no hablaran de tal cosa, etcétera. Pero eso fue hace algunos años, yo tuve conocimiento de eso, no tuve más detalles, pero eso ocurrió y eso ahorita te lo iba a comentar cuando me preguntabas cómo llegaban antes a las redacciones y cómo llegan ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues antes llegaban, te advertían, te amenazaban y ahora te
te intentan comprar, ¿no? Te ofrecen dinero. ¿Dinero en efectivo? Sí, lo que nosotros supimos en aquellos años es que les pagaban en efectivo, claro, pues no tienen una nómina, ni lo reportan a Hacienda tampoco. Cuéntanos de los premios internacionales de Río 12. ¿De cuáles te sientes más orgulloso? No, de todos, Sabina, no, de todos, por supuesto. Internacionales hemos recibido 3, 4, el Cabot, el María Mons Cabot, que lo recibimos en 2011 de parte de la Universidad de Columbia, que acaba de premiar a Adela, un abrazo para Adela. Luego nos dieron el Pen Club en 2013, creo, lo recibió Carmen Aristegui esa misma ocasión. Y luego a Javier le dieron el mismo 2011 le dieron el premio a la libertad de expresión, el CPJ en Nueva York. Y a mí me dieron el 2019 un reconocimiento en Suecia por parte de Reporteros Sin Fronteras, también un premio a la libertad de expresión. Entonces, pues han sido alicientes. La verdad es que han sido siempre muy estimulantes, Sabina, porque Javier decía que los periodistas no tenemos sociedad, que los periodistas estamos solos, que no tenemos un respaldo de la sociedad. Yo no sé si debiéramos tenerlo, yo no sé hasta dónde tengamos que culpar a la sociedad si no nos apoya o no nos sigue, pero lo único que sé es que si tenemos un compromiso, si asumimos un compromiso con la sociedad a través de un medio como Río 12, pues tenemos que cumplir con ese compromiso sin esperar a nada a cambio, ¿no? La gran satisfacción de nosotros. ¿De qué se mantiene Río 12? ¿Con qué dinero trabaja? De la venta de ejemplares y de la venta de publicidad. ¿Y los empresarios locales te ayudan en eso? También tenemos publicidad de empresarios locales y con eso salimos y Río 12 no es un periódico que tenga dinero, Sabina, Río 12 vive prácticamente al día, pero eso ya no nos asusta. Yo cuando me dicen, oye, ¿cuánto hay en la caja? Pues hay tanto. Eso ya no me asusta a mí porque tenemos 18 años y tenemos 18 años viviendo así, de esta manera. Mientras tengamos para pagar la nómina y pagar la maquila, si de repente se me atora ahí con lo de la maquila, hablo con el director que de maquila y le digo, espérame tantito. Y en fin, pero eso ya no nos asusta, vivimos bien. El equipo que tengo es un equipo que tiene ya muchos años con Río 12 y aquí estamos todos al pie de la cureña. Ahora, has mencionado en esta entrevista no menos de 10 veces a Javier. Te pido, tenemos unos minutos antes de despedirnos, 4 minutos. Te pido que en estos 4 minutos, que serán 2 cuartillas, por favor, nos hables de Javier. ¿Quién era Javier? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mencionas tan a menudo? Siempre lo menciono porque Javier es una presencia indeleble en Río 12. Bueno, el cartel que está ahí atrás, a mi espalda, es una fotografía del primer mes, cuando se cumplió el primer mes del asesinato de Javier. Es una fotografía del 15 de junio de 2017. Hicimos una marcha y a Palacio de Gobierno, hicimos un evento, leímos un documento, platicamos con el gobierno, en fin, ¿no? Y bueno, Javier es una presencia, te digo, indeleble en nosotros. Fue fundador del periódico, fue una pieza muy importante. Como compañero era insustituible. Ahí sí, el Javier era un hombre de una gran calidad humana, con una gran capacidad para levantarse, para reponerse de crisis, de desencuentros. Y bueno, pues el asesinato de Javier siempre va a ser va a marcar un antes y un después. Cuéntanos la circunstancia, ¿no? ¿Cómo lo asesinaron? ¿Quién lo asesinó? Bueno, la orden la dio Dámaso López Serrano, un hijo de Dámaso López Núñez, el licenciado, un operador del Chapo durante muchos años. Cuando Chapo lo extraditan, Dámaso reclama su espacio y dice, yo voy a dirigir la organización de mi compadre, pero sus hijos ya estaban creciditos y dijeron, no, la vamos a dirigir nosotros. Al final de cuentas, el Chapo decidió que fueran ellos, que fueran sus hijos, y lo cual se entiende perfectamente. Pero eso generó una guerra entre los chapitos y Dámaso,
hasta que Dámaso cayó a la cárcel. Javier escribió una nota, pues una nota dura contra el Minilic, porque Dámaso en la cárcel ya no había quien dirigiera esa fracción, esa El pequeña Minilic fracción. Es hijo del Dámaso, se llama Dámaso López Serrano, es hijo del Dámaso. Y resulta que cuando publicamos la detención de Dámaso, esa misma semana el gobierno federal libera a un hermano de Chapo, que había estado 10 años preso, Miguel Ángel Guzmán Loera, el mudo, le dicen. Y entonces detienen a Dámaso y liberan al mudo. Entonces nosotros sacamos una portada que dice, o se llama La fiesta de los Chapitos, ¿no? Porque obviamente estaban de fiesta, agarraron a su gran enemigo y liberan a su tío, y entonces nosotros así lo titulamos. Javier escribió una nota, incluso era una nota marginal, ni siquiera la nota central, era una nota marginal sobre quién, nos preguntábamos quién iba a dirigir ahora esa fracción del cártel de Sinaloa, una vez detenido Dámaso, y Javier decía que no iba a ser el Minilic porque no tenían los tamaños, lo trató como un pistolero de pacotilla, de utilería, y entonces eso provocó el enojo de este muchacho que tendría en ese entonces 29 años, una cosa así, ¿no? Y ordenó la muerte de Javier. Eso ya está plenamente documentado por la Fiscalía, por FEALE. Hay 2 pistoleros que participaron en la muerte de Javier, presos, uno sentenciado a casi 15 años, otro sentenciado a 25 años. Y lo que sigue ahora es buscar el castigo para el autor intelectual, que es Dámaso López Serrano. Es decir, esto está comprobado. Sí, está confirmado, está comprobado. Está comprobadísimo. Encinas te dice que sí, que está de acuerdo, sí está comprobado, el gobierno te dice que sí es. Sí, la FEALE, la Fiscalía especializada, el titular de la Fiscalía es Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Él ha estado, pues él como fiscal, ¿no? Él siguió este crimen, el seguimiento de este crimen ante el juez, y nosotros apoyando a través del grupo de la sociedad civil que se llama Propuesta Cívica, acompañando la parte legal, y entonces se ha logrado documentar absolutamente, plenamente la participación de estos 2 muchachos que están presos y la autoría intelectual del Minilic, que esperamos que esto pronto lo podamos tener acá sentado en el banquillo, ¿no? Ismael, cuando a las luces de lo que sucede allí en Sinaloa, cuando oyes esta discusión de los chilangos, los periodistas chilangos, muy molestos porque el presidente los intimida desde la mañanera, diciéndoles que son conservadores, que cobraron mucho dinero al gobierno, ¿qué reflexión te provoca? Mira, no sé si sea necesario que Andrés Manuel se esté peleando todos los días con medio mundo, no solamente con los periodistas a los que te refieres, pero me parece innecesario que lo haga. Si estos periodistas o sus medios estaban recibiendo grandes cantidades de dinero del erario, pues simplemente con que no se les dé, ¿no? Pero yo creo que ha sido innecesario esto que hace el presidente, como me parece que es innecesario, han sido innecesarios muchos de los pleitos que tiene desde la mañanera. ¿Pero no te parece pleitos como de universidad, de patio de universidad, de chavos? Digo, cuando yo oigo lo que me estás platicando allí del norte, me suena bastante tranquilo, banal e intrascendente. ¿No? ¿A ti no? Digo, en contraste de lo que estás contando, balaceras, un narco que se molesta por una editorial y va y mata al periodista, vaya, son otras dimensiones. Y eso es todavía peor, Sabina, si lo contrastas con lo que está ocurriendo todos los días con los periodistas. O sea, todos los días hay una agresión a un periodista. Ve ahorita las cuentas de Twitter, ahorita acaban de golpear a un reportero no sé dónde. La semana pasada golpearon los policías municipales, detuvieron a 2 fotógrafos, estaban tomando fotografías
que porque venía el huracán y tenían que irse, ellos estaban haciendo su trabajo. Entonces, todos los días vemos agresiones a periodistas. Si a eso le sumas agresiones desde la casa presidencial a medios y le sumas este apartado que tienen las mañaneras, ¿cómo se llama? ¿Quién es quién en las mentiras? O no sé cómo Sí, sea. exacto. O sea, es innecesario, Sabina. Ismael, pues nos dejas con el corazón apretado. Qué difícil situación para la prensa allí en Sinaloa y la prensa nacional, como dices, se está volviendo normal que el poder político o el poder criminal vapulee o mate a periodistas. Yo te quiero agradecer mucho esta conversación, que ojalá no sea la última. Gracias por esta conversación de largo aliento, Ismael. No, gracias a ti, Sabino. Un gran honor estar contigo y por darnos la oportunidad. Y en nombre de los compañeros de Río 12 y de Javier, allá donde esté Javier, también te agradezco mucho. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, hasta el próximo jueves, donde sostendremos otra conversación de largo aliento.